Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, es un reconocidísimo jurista que ha llegado a liderar el primer despacho de la Unión Europea. Ante todo, él se siente abogado y hace suyos los problemas de sus clientes. Muy discreto, virtud crucial en la abogacía, prefiere no hablar demasiado sobre sí mismo y no es fácil, por lo tanto, pillarle. A cambio, sus clientes y equipo le darían lo más valioso que tienen para que él se lo cuidara. Hoy Fernando dirige un despacho con más de 2000 jóvenes profesionales donde se reconoce tempranamente el talento. Su profundo conocimiento del derecho, un admirado sentido común, la humanidad y el sentido del humor le confieren una gran autoritas que ya se podía percibir cuando empezó en Garrigues hace 37 años. Líder nato, siempre suele tener razón, dicen de él con cariño. Disfruta dando clase, es un profesor vocacional y apasionado y un ávido lector. Y quizá en otra vida nos podríamos encontrar a un Fernando dedicado a la arquitectura, a la historia o a la filosofía. Escucha, déjate inspirar y apunta las claves. Fernando, muchísimas gracias por este ratito de conversación. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que toda la gente que está estudiando ahora y que va a acceder al trabajo sea capaz de ver, además de un conocimiento técnico, qué otras capacidades, valores hace falta en un entorno profesional. Así que gracias por la amabilidad y por compartir este rato con nosotros. Yo lo primero que quería preguntar es, uno siempre tiene en su biografía alguna cosa, algo familiar que le resuena y que le hace comportarse de una manera concreta. Un poco, ¿qué datos tienes de tu vida que pueden decir que te ayudan a trabajar, a ser como eres hoy, a trabajar de una manera concreta, a tener unos valores? ¿Tienes algún recuerdo? La vida está hecha de muchos momentos, de muchas cosas, pues la vida en casa con tus padres y con tu formación en el colegio y después la universidad y tus amigos. Yo creo que todas las cosas que han ido pasando pues te han marcado, ¿no? Y van modelando lo que tú vas siendo. Yo no tengo una imagen especial, quizá sea porque he tenido la suerte siempre de estar rodeado de muchas personas que han influido en lo que soy, ¿no? Pero no cabe ninguna duda que mis padres y que mis 4 hermanos pues han sido importantes en mi vida. De tu biografía, ¿qué valores crees son los que hoy tienes encima de la mesa, los que te permiten tomar decisiones todos los días, dirigir un equipo, trabajar como trabajas? Primero, hay valores que tú tienes y no les das una especial importancia, es decir, no piensas en qué es lo que te lleva a actuar como actúas, sino simplemente pues los tienes allí, es algo que te han ido inculcando, que has ido asimilando, que has ido adaptando a tu forma de ser, ¿no? Yo creo que si tuviera que destacar uno, es uno muy clásico, que es el respeto. O sea, yo tengo un enorme respeto a los clientes, tengo un enorme respeto a las personas con las que trabajo, a este despacho. Yo creo que el respeto es lo que te hace ser leal, es lo que te hace esforzarte, lo que te hace pues querer hacer las cosas mejor, ¿no? El respeto de que los que te rodean pues merecen, en la medida que puedas, pues respondas a lo que ellos esperan, ¿no? Estás diciendo, fíjate, el respeto y del respeto cómo va cayendo todo lo demás. ¿Hay algún momento en tu vida profesional que seas consciente que has tenido que tomar una decisión en función del respeto? Lo aplicas en todo, pero algún momento que digas, este momento en concreto me recuerda, o algo donde has tenido que sacar esos valores, has tenido que lucirlos o ejercerlos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es que podría buscar alguno, pero es que no sería real. O sea, yo creo que tú vives y trabajas y haces las cosas conforme eso que tienes dentro, conforme el ADN que se ha ido formando, ¿no? Y eso sale en tus reacciones personales, en tu forma de hacer las cosas. Evidentemente hay veces que te equivocas y no lo haces así, pero también sirve para levantarte después y para decir, oye, pues me he equivocado y voy a intentar hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Pero yo creo que esos son todas las mañanas. O sea, yo todas las mañanas me levanto intentando hacer las cosas lo mejor posible. Luego lo consigo o no lo consigo, pero yo creo que el esfuerzo es algo que viene de ahí, ¿no? Al menos a mí me viene de ahí. Y bueno, luego tienes la suerte de trabajar en una cosa que te gusta y, en fin, has tenido la suerte de ir acertando o la suerte de ir acertando contigo, no sé. ¿Hay algún logro profesional del que te sientas particularmente orgulloso? En una carrera amplia y en la misma empresa habrás tenido muchos momentos, pero ¿hay alguno que digas, bueno, recuerdo este instante
donde me siento particularmente orgulloso de algo que logré. Bueno, yo creo que no sé si es particularmente orgulloso, ¿no? Pero bueno, pues he tenido operaciones muy importantes que han marcado el destino de empresas y de compañías, pero si tuviera que identificar uno, pues probablemente sea cuando el despacho puso su confianza en mí. Esto de los despachos de abogados es una cosa muy especial, ¿no? En el que hay un conjunto de socios que te eligen para que primero seas socio director y después para que les presidas, y es algo bastante emocionante porque ahí no se pueden llamar a engaño. Es decir, ellos te conocen desde hace 30 años, saben las cosas buenas y las cosas malas, y entonces cuando ponen tu confianza en ti, su confianza en ti, pues es algo importante y significativo en tu vida, ¿no? Y luego ya si esa se va manteniendo durante muchos años, como es mi caso, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que ese fue un momento importante. Eso es muy bonito porque a veces un estudiante, cuando un profesional de tu trayectoria habla con ellos, le da la sensación de que toda la vida ha sido presidente de un despacho de abogados, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bonito que les mostremos, no, al final una carrera son muchos años. No naciste siendo presidente. Pero yo creo que más que una carrera muchos años, que también, una carrera son muchos días. Yo creo que o sea, una cosa es tener metas y objetivos y otra cosa es pensar que el futuro está escrito y que a ti te va a tocar, pues yo jamás he pensado que fuera a llevar trabajando en este despacho, pues no sé, 35 años o no sé cuántos llevo ya, y nunca pensé que iba a ser socio, y después cuando fui socio nunca pensé que iba a ser socio director de mercantil, del departamento mercantil, y después nunca he pensado en eso, y además creo que no es bueno pensar en eso. O sea, creo que no es bueno tener unos objetivos tan concretos. Creo que lo importante es ver que tu vida, todos los días, tu vida profesional, pues va mereciendo la pena y que profesionalmente pues haces las cosas de una forma que es buena para la gente que te rodea y también para ti. Lo estabas diciendo justo en este momento, es cómo han evolucionado tus valores, o cómo ha evolucionado tu carrera, y yo te diría, no, lo llamativo es cómo pones el foco en el día a día, casi en la hora a hora, mucho más que en una gran imagen o años. Bueno, yo creo que es que soy del Atlético de Madrid. Ya sabes que lo del partido a partido es una cosa que está muy dentro de nosotros. Creo que efectivamente es así. Creo que lo importante, creo que no hay que vivir la vida pensando en los grandes logros ni en los grandes momentos, que todos los tenemos y todos los vamos a tener. Pero creo que lo importante es hacer todas las cosas el día a día lo mejor posible y saber asimilar bien esos momentos que llegan cuando te esfuerzas, cuando tienes entusiasmo y también cuando tienes un poco de suerte. Sí, pero la suerte, ¿no? Pille trabajando. Sí, pero la suerte es importante, y además no es algo despreciable. Es decir, hay personas a las que les ha ido mejor en la vida y otras personas en la vida con los mismos méritos. O sea, yo creo que la suerte es importante, pero es verdad que lo que tú puedes hacer es buscarla y lo que tú puedes hacer es esforzarte por alcanzarla, ¿no? Claro, esa es otra cuestión. ¿Qué parte de tu trayectoria profesional tiene que ver con la suerte? ¿Qué parte crees que tiene que ver con el conocimiento, que además eres un abogado que te apasiona la profesión, y qué otra parte tiene que ver con otros factores, con otras capacidades? Yo creo que lo más importante, yo creo que el momento de mayor suerte es cuando eliges una profesión, una actividad, que es lo que te gusta. Y eso no siempre es evidente, no siempre está clarísimo que tú has nacido para ser abogado. Yo creo que no era mi caso, pero sí que he descubierto que la abogacía es una cosa que me ha llenado, ¿no? Yo creo que me ha llenado la abogacía. Yo creo que hay dos cosas que me han llenado. Uno es la abogacía y otra es la enseñanza. Y yo creo que soy abogado y he sido profesor universitario durante muchos años, mucho más que por supuesto, que presidente de un despacho, que socio director. Esas son anécdotas que pasan en una carrera profesional, pero yo creo que la esencia, eso que es lo que tú eres, la profesión que desarrollas, esa yo creo que es importante, que es, en mi caso, pues, ser abogado y también ser profesor universitario. ¿Has tenido personas de las que tengas un recuerdo especial, que llaman los mentores, que te han acompañado, que te han guiado o que te han ayudado, o a los que has pedido consejo? Bueno, una de las cosas que vemos es que la gente joven a veces dice, ¿en quién me puedo apoyar? ¿Quién me puede ayudar? Y es verdad que cuando uno repasa, decir, hay un montón de personas que a lo largo de la vida. ¿Tienes recuerdo de alguien especial o has tenido ese rol de los mentores en tu...? Vamos a ver, yo creo que todos tenemos un recuerdo especial de nuestros padres y lo que han marcado en nuestra vida. A veces te vas dando cuenta de eso cuando pasan muchos años. O sea, no es una cosa inmediata, te vas dando cuenta cuando pasan años. Y luego, yo he tenido una suerte enorme, y la suerte enorme es que he estado en un despacho durante mucho tiempo que me ha dejado hacer casi lo que yo quería, y cuando digo casi, porque todas las organizaciones tienen sus límites, claro, y rodeado de gente muy inteligente.
He tenido clientes, y los tengo, de los que aprendo todos los días, y he tenido compañeros de los que aprendo todos los días. Compañeros con más experiencia que yo y con menos experiencia que yo. Lo que es curioso es que las personas que más me han influido, en muchos casos, son personas más jóvenes que yo, con las que siempre tienes el desafío, o yo al menos tengo el desafío, de estar a su altura. Y como cada vez son mejores, pues cada vez te cuesta más trabajo correr a esa velocidad. O sea, yo no podría identificarte, digo, al margen de mis padres, etcétera, un profesor, pero sí muchos profesores. He tenido suerte con mis profesores, he tenido suerte con mis clientes, he tenido suerte con mis compañeros de trabajo, y todos ellos, yo creo que de una forma coral, pues han contribuido mucho a cómo soy yo, evidentemente. Me interesa mucho lo que estás diciendo de la gente joven, porque son los que nos van a ver, nos van a entender qué aporto yo, ¿no? Con 25, 26 años. Eres profesor, entregadísimo, eso sí que lo sabemos, y además en los despachos de abogados, en este en concreto, tenéis mucha gente joven. Y lo dices, aprendo mucho de ellos. ¿Qué aportan una estructura como esta? ¿Qué aprendes tú de ellos? Bueno, primero, este tipo de estructuras, este tipo de organizaciones no pueden vivir de espaldas a los más jóvenes. No se hace siempre lo que cada uno de nosotros queremos, pero es evidente que la mayoría, la edad media de nuestro despacho es una edad media, como todos los despachos grandes como este, joven, y por tanto el despacho se va de una forma imperceptible adaptando a esas circunstancias. E incluso cuando un profesional llega a ser socio del despacho, pues han pasado, no sé, 12, 14 años, los años que hayan pasado, pero sigue siendo joven, sigue teniendo 38, 39, entonces hay socios de muy diversas edades. Yo creo que una de las claves del éxito de un despacho es que haya un equilibrio generacional y que todo el mundo tenga una parte de lo que quiere, sabiendo que las cosas no pueden permanecer iguales, sabiendo que las cosas tienen que tener una razón, no tienen que ser de una determinada forma porque siempre ha sido así, sino porque tiene una justificación y unas causas. Y a veces, pues aunque solamente sea explicar por qué las cosas son así, internamente, pues lleva a que sea muy importante su aportación. Y no cabe ninguna duda, o sea, yo creo que todos los profesores se engañan si no reconocen que dando clase han aprendido muchas de las cosas que luego han expresado, porque solamente cuando intentas explicar algo y cuando te plantean un alumno las dudas que tienes, cuando tú te das cuenta de las dudas que tú también tienes. Si pudieses dar, bueno, si pudieses no, porque tienes alumnos jóvenes, tienes gente en el despacho que trabaja que es muy joven, ¿qué consejo crees que es el más valioso que puedes darle con tu visión, ¿no? Del mundo y el conocimiento que tienes tanto del derecho como de las personas? El mayor consejo es que no dejen de hacer y de intentar lo que en cada momento les apetezca. Yo creo que si yo me arrepiento de algo en mi vida, me arrepiento de pocas cosas, pero si me arrepiento de algo son de las cosas que no he hecho, nunca de las cosas que he hecho. De las cosas que he hecho unas han salido mejor, otras han salido peor, cuando he podido las he rectificado, pero de las cosas que no has hecho es que no puedes dejar de arrepentirte. Entonces, yo creo que hay que poner ganas en las cosas que haces, cualquier cosa que haces, yo creo que hay que poner entusiasmo, pero sobre todo hay que atreverse a hacer las cosas. Justo otro de los factores también que vemos mucho con la gente joven, que nos lo cuenta, y ya se comentan todas las encuestas, en las estadísticas, en los estudios, es cómo ellos están buscando, llaman organizaciones con propósito, empresas con propósito, impacto positivo, un montón de palabras que lo que definen es yo necesito entender a dónde va mi trabajo, más allá de mis ingresos. Desde el punto de vista, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo lo trabajáis en el despacho y cómo lo interiorizas tú y lo compartes con los equipos? Bueno, yo creo que hay una cosa imperceptible, pero que me dice mucha gente de fuera, y es que este despacho tiene una cultura muy establecida, muy que va pasando de generación en generación sin que se sepa muy bien por qué. Yo creo que eso ayuda mucho, porque no te obliga a hacer grandes reflexiones ni grandes transmisiones. Yo creo que se respira, y cuando las cosas se van respirando, se respira lo que aquí es aceptable, se respira lo que aquí no es aceptable, se respira pues cuál es el objetivo que nosotros tenemos como organización. Luego, todas esas demás cosas se van añadiendo, es decir, van incorporándose a esa cultura. Pero yo creo que en el fondo somos un despacho muy parecido al como éramos, como éramos hace años, siempre hemos intentado que
que las ideas que ahora parece que están de moda fueran parte de nuestra actuación, pero porque yo creo que esas son ideas que están relacionadas con una forma de ser. O, por ejemplo, oiga, mire usted, sea usted un buen ciudadano. Bueno, pues sea usted un buen ciudadano en general, todos hemos sido malos ciudadanos a veces, algunos días, pero ser un buen ciudadano en general, pues entra dentro de lo que yo creo que quieres, que es ser buena gente. Nosotros, nuestro departamento de selección, yo durante muchos años al principio de mi carrera me dediqué a seleccionar alumnos, a hacer entrevistas de selección para el despacho, etcétera. Yo creo que aquí buscamos una cosa que hemos conseguido en gran parte, y es buenos profesionales, pero que al final tengan unos valores personales. Antes se decía ser buena persona, ahora se dice lo de los valores y el propósito y tal, pero significa cosas muy parecidas. Otro de los temas también que se ve mucho cuando empieza la gente joven a trabajar, ¿no?, es toda su relación, digamos, con el feedback, o sea, cómo lo reciben, cómo lo dan, ¿no? Cómo de muchos se frustran, cómo no. Entonces, eso sí me gustaría hablar un poco del feedback. Primero, desde el punto de vista, ¿cómo lo das tú? O sea, cuando tienes que dar un feedback de mejora o incluso un cumplido. Y luego también, o sea, cómo lo gestionas hacia los demás y cómo lo gestionas hacia ti. O sea, cómo se te puede dar un buen feedback. ¿Cómo encajas tú el que alguien te venga y te diga esto que has hecho o esto que has dicho? O al contrario, que alabe algo que has hecho. Yo mañana puedo empezar a trabajar con una persona que acabe de incorporarse al despacho. Y eso nos lleva 35 años de experiencia, 40 años de experiencia. Esa persona no va a ser feliz, especialmente el primer día al menos, pero porque estará pues, preocupada y tal. Pero es la forma de ser que trabajamos aquí. Esta es una organización muy horizontal, en la que el feedback es un feedback muy inmediato, porque es el feedback del ejemplo. El feedback de esto está bien, esto está mal, esto me parece bien, esto me parece mal, esto tienes que hacerlo de una forma distinta. ¿Tú qué piensas? Yo creo que ese es un primer dato. Un segundo dato es que yo siempre digo a todos los profesionales del despacho, de los más jóvenes hasta los más experimentados, que nunca hagan nada que ellos no piensen que tienen que hacer. O sea, que nunca traicionen su propia forma de ver las cosas y su propia conciencia. Que si hay algo que alguien les pide, un cliente, un compañero, un jefe, en esa terminología antigua, pues que si piensan que hay un problema de conciencia para hacerlo, que no lo hagan. Es decir, o sea, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Por lo tanto, te digo, el feedback, digamos, de más experimentado a menos experimentado, pues es una cosa bastante sencilla, porque como estás permanentemente involucrado con las cosas, como los equipos, con independencia de que en las grandes operaciones pues hay equipos muy grandes, pero los equipos tienen divisiones, y como al final tú trabajas con unas personas muy intensamente, pues ese feedback lo reciben inmediatamente. Y luego el feedback que tú recibes o que tú gestionas, vamos a ver, yo creo, eso no es fácil, no es fácil que todo el mundo se atreva a decirte exactamente lo que piensa de ti. A lo mejor a veces sería incluso es agradable incluso que no te lo digan, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho lo que piensa la gente con la que trabajo. Me preocupa mucho, no por un tema de orgullo, de vanidad y tal, no, sino porque creo que soy muy consciente de las críticas y de las cosas que hago mal. Es más, casi ninguna me sorprende, porque yo soy bastante, digamos que bastante pesado conmigo mismo en relación con esas críticas y en relación con intentar hacer las cosas mejor. Ese es un proceso, ese del autoperfeccionamiento, es un proceso a veces un poco enfermizo, en el que he ido empeorando con los años. Enfermizo, en general no, tú dices para ti, o sea, yo que digo es algo para mí, permanentemente... yo digo enfermizo para mí. Yo creo que, o sea, a mí me preocupa mucho que la gente que trabaja conmigo piense que no estoy diciendo tonterías, me preocupa mucho. Pero yo creo que hay un punto muy interesante que estás poniendo encima de la mesa, que es algo que dan los años probablemente, es ese nivel de autoconocimiento donde uno, cuando viene a hacer una crítica o ya sabe lo que le van a decir, ¿no? Yo creo que es algo que se aprende con la edad también. Bueno, yo creo que no sé si se aprende con la edad, pero sí enlaza con una de las cosas que te decía al principio, ¿no? Con el tema de la responsabilidad. O sea, yo tengo que estar a la altura de las circunstancias, de las personas con las que trabajo y del despacho. Yo soy consciente de que si yo hago un trabajo muy mal, pues alguien va a pensar, aunque no sea verdad, esto no lo ha hecho Fernando Vives, esto lo ha hecho muy mal Garrigues. Bueno, pues te quiero decir, me preocupa, ¿no? Y creo además que es muy importante. O sea, creo que en una organización como esta, que es una organización de personas que presta servicio a personas, es fundamental que esa exigencia de calidad la tenga todo el mundo. Y es tan importante no sé, la persona que recibe en recepción del despacho o el último socio que hace la operación más compleja en el mercado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento muy importante de superación personal y de la organización.
Hablando justo de superaciones, en la parte de gestión de equipos, ¿cómo se fomenta el constante aprendizaje dentro o cómo lo fomentas tú, en concreto, y cómo se fomenta también dentro del despacho? Bueno, para mí no es muy difícil porque una de mis aficiones es estudiar Derecho, leer Derecho. O sea, yo soy un amante absoluto estoy rodeado siempre, permanentemente, de libros de Derecho, aunque ya sé que el tema de los libros no se lleva, yo creo que siguen siendo útiles para esta finalidad y que no pueden sustituirse por otros sistemas, pero bueno, o sea, a mí me preocupa estudiar, me gusta escribir de Derecho y me gusta estudiar. Y yo creo que hay un elemento esencial, y es que ese estudio, esa capacidad de estudiar, incluso para temas teóricos o para temas prácticos del día a día, pues ayuda mucho a mejorar cuál es el nivel de una organización. O sea, yo creo que una organización, un grupo de personas como que solamente prestamos servicios, que somos personas que prestamos servicios, si no estudiamos y no mejoramos, pues al final acabamos repitiendo siempre las mismas cosas, y repetir siempre las mismas cosas, pues hay que salir un poco de la caja y hay que intentar caminos nuevos. Entiendo que entonces es una especie de cultura que también se respira, como decía, como el propósito, claro, o sea, es una forma a mí me gustaría natural. que se respirara. Tenemos el problema de cómo gestionamos la digitalización y la inteligencia artificial, etcétera, y por eso te decía antes que parece que ya los libros no están de moda, y yo creo que sigue siendo fundamental, y nuestra experiencia es que las personas que más saben son las personas que mejor manejan la inteligencia artificial y la digitalización. Eso mismo, de Mauro Guillén, que acaba de presentar un libro sobre estos temas, él apuntaba lo mismo, decía, la inteligencia artificial beneficia principalmente a las personas más preparadas porque sabes qué preguntas hacer, sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? Y es una herramienta. Eso como organización, esa es una reflexión social que hay que hacer, porque creo que la inteligencia artificial tiene un riesgo, que es aumentar más las desigualdades, pero desde el punto de vista de la organización no hay ninguna duda. O sea, desde el punto de vista de la organización lo que necesitamos es más inteligencia racional para manejar la inteligencia artificial, es absolutamente fundamental. Un poco para ir cerrando, es una persona que quisiera trabajar en Garrigues, entonces ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué valoráis? ¿Cómo se acerca a vosotros y qué tendría que hacer o qué necesita? Querer trabajar en Garrigues. O sea, no, yo creo que lo importante es que querer trabajar, primero, querer ser abogado, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con las características que requiere y las cualidades que exige, y con el resultado que eso tiene, y después pues creo que es muy importante el entusiasmo en hacer todo lo que tú quieres hacer. Yo creo que si tienes el objetivo en Garrigues o en cualquier otro despacho de abogados, de los muchos despachos estupendos que hay en España, pues yo creo que el que quiere lo va a conseguir. Lo que evidentemente es importante saber es que todo esto requiere un cierto esfuerzo, y requiere pensar que esta es una de las partes que son importantes en tu vida. Habrá otras, seguro que hay otras, y ojalá haya otras que lo complementen, pero que esta sea complementaria de esas, pero es importante que el querer. Yo creo que en personas con una formación, que han querido tener una formación, en personas, en fin, que tienen entusiasmo por hacer las cosas que hacen y que quieren atreverse a hacer las cosas, pues yo creo que seguro que tienen éxito. Para cerrar, algunas de las ideas que has apuntado encima de la mesa, has hablado de inteligencia racional, me ha encantado esto de la parte de libros y de estudio, has hablado también de responsabilidad, del propósito que se respira, del valor del ejemplo, que es una cosa importante, y has traído dos ideas con las que me voy a quedar porque me parece que han sido como muy acertadas. Primero, no mides en años, no mides en meses, mides en día a día, ¿no? Como buen atlético, partido a partido, día a día, incluso me atrevería a decir que seguramente hora a hora. Y has hablado mucho de la suerte, pero desde un ángulo muy bonito, si me permites, porque no es la suerte como eso que te cae del cielo, sino la suerte de las personas que te has ido encontrando, con los que has trabajado, de tus socios, de clientes. Yo creo que le has dado a la suerte un componente extra muy enriquecedor. Así que muchas gracias por este rato. Pues muchas gracias a ti por este tiempo, y espero no haber defraudado tampoco ahora. No, estupendamente ha sido. Gracias. Gracias.